Muy buenos días, amigos y hermanos, hermanas y amigas. Les saludamos una vez más en este domingo hermoso, precioso día, en donde tenemos otra vez la oportunidad de reunirnos por este medio y de considerar lo que dicen las Escrituras acerca de los distintos aspectos de la vida cotidiana, de la vida diaria de cada uno de nosotros. Estamos estudiando el libro de Santiago y hemos llegado al capítulo 2. Hoy vamos a estar en el verso 14 en adelante y es un tema bastante importante porque vamos a estar hablando acerca de el tipo de fe genuina, la fe real, la fe verdadera, la fe que salva, y vamos a considerar algunas otras cosas que en este pasaje de la Escritura encontramos acerca de los distintos tipos de fe. Consideramos la Escritura como la suprema autoridad para todo lo que tiene que ver con doctrina y la manera en que vivimos. Y en la Biblia encontramos que nos dice que hay una fe que es solamente palabras, una fe que es solamente en el intelecto. Vamos a estar mirando eso en los versos 14 al 17. Es una fe muerta, una fe ilusoria, inexistente, inútil, ineficaz. Es una fe vacía, es una fe vana. Luego vamos a hablar un poquito acerca de la fe de demonios. Es algo difícil de considerar, pero es algo que está en la palabra de Dios y debemos hablar acerca de eso en los versos 18 al 19. Y luego vamos a terminar este pasaje de las Escrituras con una fe dinámica, de los versos 20 al 26. Así que hablaremos de la fe inexistente, la fe ilusoria, la fe muerta. Hablaremos de la fe de demonios y hablaremos de la fe dinámica. Es importante este pasaje en las Escrituras y vamos a aprender bastante. Estamos aprendiendo juntos. Aquí vamos a ver lo que la Biblia dice. Lo oímos, lo aceptamos, lo recibimos, luego lo ponemos en práctica y luego vemos el fruto de esa obediencia a la palabra de Dios. Así que vayamos al Señor en oración para que nos dé sabiduría mientras nos embarcamos en esta jornada, este tiempo, este caminar, esta aventura en las Escrituras y saber cómo Dios nos va a enseñar en este segmento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Señor, y te damos gracias por tu presencia. A veces nos olvidamos de agradecerte por tu presencia, Señor. Sabemos que estás presente y contigo estando presente, Señor, viene tu provisión, tu protección, tu paz, tu plan, tu propósito. Oh Dios, vienen todas esas cosas maravillosas que solamente tú puedes hacer por nosotros. Así que te agradecemos que estés aquí, te agradecemos que estás con cada uno de nosotros donde estamos. Eres omnipresente y te damos gracias por eso. Y te pedimos, Dios, que nos enseñes entonces, como tú estás aquí, enséñanos, Dios, de tu palabra para vivir de acuerdo a tu voluntad, cumpliendo tus propósitos para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Santiago capítulo 2, versos del 14 al 26, vamos a encontrarnos con esta pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Qué clase de fe proclamas tener? ¿Es tu fe una fe genuina? ¿Es tu fe una fe real? ¿Es tu fe una fe que produce buenas obras? Vamos a mirar que es importante contestarnos esta pregunta. ¿Es mi fe auténtica? Es imposible pasar por desapercibido esto sin las consecuencias graves de lo que eso significa. Porque sinceramente existe la posibilidad de que usted y yo creamos que somos cristianos, asistimos a la iglesia y pasamos la vida haciendo cosas, entre comillas, cristianas, pero en realidad llegar a un momento donde nos hemos engañado a nosotros mismos. Es posible. La Biblia dice que sí es algo así que puede suceder. La fe que es genuina, la fe que es real, es una respuesta práctica a la iniciativa divina cuando Dios nos llama, nos salva y nos enseña su plan y su propósito. Por lo tanto, nuestra obediencia en esa fe va a expresarse por medio de acciones. Inevitablemente, entonces, el asunto de la fe se viene formando en nosotros como alguna necesidad primordial, una necesidad fundamental.
Y es importante que veamos lo que la Biblia dice en esto. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los versos 8 al verso 13 y decíamos que la ley real, la ley de Dios nos dice que debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, luego hablamos un poco acerca de lo que eso significa y luego nos dice Santiago que si estamos haciendo acepción de personas, entonces somos transgresores de la ley. Poníamos algunos ejemplos acerca de eso. Nos dice que no importa qué parte de la ley quebrantamos, y quebrantamos un punto de la ley, nos hacemos culpables de todos. Y luego al final de ese pasaje nos enseñaba y nos dice, entonces debemos hablar y debemos vivir como aquellos que debemos ser juzgados por la ley de la libertad. La palabra de Dios que nos hace libres, la verdad de la palabra de Dios que nos hizo libres de la mentira, del engaño, de la esclavitud, al pecado y de todas estas cosas. Luego nos dice en el verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, volvemos a la ley real, a la ley que nos dice, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos eso, si vivimos de esa manera, y no quise que seamos perfectos en eso, pero si vivimos con ese deseo constante, si esa es la motivación del diario vivir, no estamos preocupados del juicio venidero, porque la misericordia que hemos expresado, hemos externado, hemos mostrado a otras personas, nos debe dar a nosotros la seguridad. La Biblia dice que debemos estar seguros de nuestra salvación. Yo sé que hay muchos que dicen que no puedes estar seguro de tu salvación, y eso no es lo que la Biblia enseña. La carta de Primera de Juan nos dice que Él escribió eso para que sepamos que tenemos vida eterna en Él. Es posible saber que tenemos vida eterna. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Porque mi fe es genuina. ¿Cómo sabes que tu fe es genuina? Porque se demuestra por mis obras. ¿Y qué tipo de obras estamos hablando? Las obras de misericordia a mis semejantes, a mi prójimo. ¿Por qué hago cosas hacia otras personas? Porque amo a Dios. Al servir a los demás le estoy diciendo a Dios, Dios te amo. No soy perfecto, no hago lo correcto 100%, no hago las cosas perfectamente como tú quisieras, pero el deseo de mi corazón es agradarte y lo hago sirviendo a mis semejantes. Ese es el trasfondo en la vida cristiana, eso es el todo de la vida cristiana. Entonces, llegamos a este punto donde vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tan genuina es mi fe? ¿Qué tan real es mi fe? ¿Es mi fe una fe auténtica, genuina, real? ¿O es una afirmación vacía? La primera pregunta que debo hacerte y hacerme a mí mismo ¿es mi fe una afirmación vacía? ¿Es una pretensión solamente? Digo una cosa y hago otra. Estoy profesando tener fe, pero en realidad soy poseedor de esa fe. Y vamos a ver lo que eso significa en los versos 14 al 17. Y nos dice entonces, en el verso 14, hermanos míos, es una pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No, vean la parte que sigue, dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pregunta, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué tan genuina es mi fe? ¿Qué tan real es mi fe? ¿O es acaso una afirmación vacía? ¿O solamente digo que tengo fe, pero con mis obras demuestro que no? En realidad no soy poseedor de esa fe. ¿Por qué es este un punto importante en la Biblia? Es importante porque si tienen sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 7, por favor, y vean por qué es importante este tipo de fe. Una fe genuina, una fe que se demuestra por obras y no que sea solamente una afirmación vacía. Mateo capítulo 7, vean lo que dice. Es importante estos pasajes. Mateo capítulo 7, comenzando el verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, ay, ay. Jesús dice, no solamente lo que me dices, sino lo que
haces. Ahora, noten en Santiago, por favor, de regreso a Santiago. Noten que el verso 14 dice, hermanos míos, Santiago le está escribiendo a cristianos. Y como cristianos debemos ser gente de fe, pero de una fe genuina, una fe real, una fe verdadera, una fe que produce fruto. Pero dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, vean lo que dice, dice, ese es el punto. Jesús dice, algunos dicen, algunos me dirán. ¿Es en el decir solamente? No, es en el decir y en el hacer. Esa conjugación de esos dos elementos da una evidencia clara, concisa, de que en verdad mi fe es genuina, mi fe es real. Es importante estas cosas. Mucho me temo que muchas personas van a la iglesia por muchos años y tienen una Biblia y tal vez la leen y tal vez oran y tal vez hacen estas cosas. Pero nunca se dan a la tarea de preguntarse a sí mismos, ¿de qué manera mi fe se muestra que es genuina? ¿De qué manera mi fe se muestra que es real? Una fe auténtica. Jesús nos dice, deberías preguntarte esto. ¿Qué es una fe genuina? ¿Qué es una fe que salva? ¿Qué es una fe falsa? ¿Hay tal cosa como una fe falsa? Por supuesto que sí la hay. Pablo va a hablar de eso en 1 Corintios. Dice, si acaso no has creído en vano. Y no solamente que una fe que es falsa, pero más adelante vamos a ver que es una fe que es demoníaca. ¿Cuántas personas en el mundo conocemos que hacen actos de fe y no tiene nada que ver con fe en Dios? No es una fe genuina. Todos nosotros conocemos cosas así. ¿Por qué los terroristas en el Medio Oriente pueden atarse estas bombas a su cuerpo y dirigirse a lugares donde hay grandes congregaciones de gente y luego reventarse con esa bomba con el intento de matar a mucha gente? Y antes de eso oraron. Y lo están haciendo, entre comillas, por fe. Porque tienen fe que con eso se están ganando la entrada al cielo. Pero ¿qué tipo de fe es esa? ¿Cuántas personas hemos visto, particularmente en Latinoamérica, andar de rodillas por kilómetros, ensangrentados de sus rodillas y golpeándose la espalda con unas varas y espinas y sangrando y haciendo todas estas cosas? Solamente para llegar y cumplir esa manda, porque por fe están haciendo estas cosas. ¿Qué tipo de fe es esa? Esas mismas personas los vemos ahí, más tarde los vemos tomando licor y es una cosa triste. ¿Cuántas procesiones hemos visto en Latinoamérica? Miles de personas cargando estas estatuas, estas imágenes por kilómetros. Y al mismo tiempo que están cargando estas imágenes van tomando. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Qué tipo de fe es esa? Entonces estamos hablando de un asunto muy serio, estamos hablando de una fe que es genuina. Ahora, al principio de esto pareciera que hay un contraste, que hay una contradicción entre lo que Pablo enseña y entre lo que Santiago enseña. Y quiero aclarar el punto. No tiene nada de contradicción este pasaje con las enseñanzas de Pablo. Más adelante vamos a ver algunas de ellas. Nada de contradicción. Y muchas veces a lo mejor te habrán dicho, a ver, espérate, ¿que acaso no somos salvos por gracia y esto por medio de la fe en Cristo Jesús solamente? Sí. ¿Y por qué ahora estamos diciendo aquí? Parece ser que Santiago dice que hay que nosotros hacer obras para que podamos ser salvos. No, no hay. Quiero tomar el tiempo para aclarar este posible punto de confusión. No hay, para empezar, no hay confusión alguna. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Todas las escrituras, las de Pablo, las de Santiago, las de Pedro, las de Juan, todo en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos fue dado por inspiración del Espíritu Santo, que es el autor de las escrituras. Es Dios mismo que nos dio estas escrituras. Entonces Dios no puede contradecirse. Eso ya sabemos. El Espíritu no se va a contradecir a sí mismo. Entonces no hay contradicción. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar las enseñanzas de Pablo que dice, por fe solamente en Jesús solamente somos salvos? Y Santiago nos dice, pero no, tiene que haber obras. ¿Cuál es el punto de confusión? El punto de confusión es esto.
Pablo, cuando dice que por fe solamente en Jesús solamente, por gracia solamente, por fe solamente en Jesús solamente, está diciendo en el asunto de personas antes de ser salvas que quieren agregar obras a la fe para ganar el favor de Dios. Él escribió particularmente a la iglesia de los Gálatas cuando les dice estas cosas. No, es por fe solamente. Entonces Pablo se dirige a un grupo de personas antes de ser salvos. Él no está hablando a cristianos, está hablando a aquellos que quieren ganar el favor de Dios por medio de las obras. Como decíamos, de estas personas que hacen estas mandas y estas cosas. Eso es lo que Pablo se refiere. Santiago, por otro lado, está escribiendo a personas que ya son salvos. Entonces vemos, Santiago es antes de la salvación. Pablo escribe a personas antes de ser salvos y Santiago escribe a personas que ya son salvos o al menos profesan ser salvos. A personas que se encuentran en la iglesia. Y les dice, no, las obras son necesariamente una prueba de que la fe es genuina, de que la fe es real. Eso es lo que tenemos en estos pasajes. No hay contradicción. Si alguna vez has tenido conversaciones con los testigos de Jehová, siempre se refieren a estos versos para decirte, ¿ves? Si no son tus obras, no eres salvo. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo Santiago es que la fe genuina, la fe que salva, la fe real, la fe auténtica, innegablemente será demostrada por medio de obras. Porque la fe es una actitud del corazón, nadie la puede ver, nadie, solamente Jesús. Entonces, la manera que nosotros demostramos, externamos esa fe, es por medio de las obras que van de acuerdo, lo que hacemos con lo que estamos diciendo. Ese es el punto aquí. Sabemos y estamos convencidos plenamente de que somos salvos por medio de la fe. Es decir, la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Eso estamos claritos, no hay ningún problema ahí. Y Santiago entiende eso. Vean, en el capítulo 1, en el verso 14, dice, Santiago nos va a enseñar aquí y nos va a mostrar que, estaba pensando no del verso 14, sino dice en el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es la buena dádiva? Obviamente dice todo don perfecto, está también refiriéndose al don de la salvación. Entonces, él está clarito que la salvación es por gracia, por fe en Cristo Jesús solamente. Entonces, en el capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesús. Está hablando a cristianos, a creyentes, o al menos personas que profesan ser creyentes y cristianos. Ahora, el punto aquí, quiero que tengan mucho cuidado con esto. En el verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Lamentablemente, esta traducción de la última parte del verso 14 no es la más apropiada, no es la más correcta. No es que hay una contradicción, no es así. Y no es que la Biblia tiene un error. Al momento de traducir esta frase, no la han traducido en realidad como requiere las reglas en este caso, del griego originalmente en el que fue escrito este texto. ¿Por qué digo eso? Y no es que quiero darle una clase de griego, ni mucho menos. Dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? En realidad debería decir esto, si quieres anótalo ahí a un lado para que te recuerdes siempre. Dice, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Eso es lo que significa. En el griego se le llama esto, de la manera en que debería haberse traducido, se le llama al artículo de la referencia previa. ¿A qué se refiere esto? De que Santiago ha estado hablando de fe. Entonces, en este punto dice, este tipo de fe, ¿cuál tipo de fe? Esa fe que dice que no tiene obras. A eso se refiere. Una fe que no tiene obras, dice, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? La respuesta sería que absolutamente no. Si le preguntamos a Jesús, ¿puede esa fe salvarle? No, Jesús nos acaba de decir en Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor.
Pablo obviamente nos va a decir que no. Santiago dice que no. Pedro dice que no. Juan dice que no. Todos los que escribieron nos dicen que no, ese tipo de fe no puede salvarnos. Entonces la pregunta debe leer así: ¿puede ese tipo de fe salvarle? Claro que no. Por supuesto que no. Esa no es una fe que salva. Ahora vean esto. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. De eso es lo que estamos hablando. Efesios capítulo 2. Déjenme les muestro algo interesantísimo aquí. Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 8 y 9. Todos se lo saben, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya sabemos eso, pero vean, lean conmigo por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después del verso 9 sigue el verso 10. Vean esto. Dice, porque somos hechura. Esa palabra hechura, enciérrenla en un círculo, háganle una marca ahí para que la puedan leer y recordar. Esa palabra hechura es la palabra obra maestra. A eso se refiere, es un poema. Dice aquí en la Biblia que nosotros los cristianos, obviamente los que fuimos por gracia salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe, somos una obra maestra, somos un poema. Eso es algo maravilloso, en verdad. Sí, hermano, hermana, amigo, por favor, no tome esto por desapercibido, no pase esto así a la ligera. La Biblia dice aquí, somos creados, somos hechura suya, dice aquí, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice después? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es importantísimo para entender capítulo 2, versos 14 al 17 en el libro de Santiago. La Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, dice, no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura, somos un poema, somos una obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que antes de ser nosotros creados, Dios ya había preparado para nosotros y las preparó para que anduviésemos. Ese es un mandamiento, eso no es una sugerencia. Las preparó para que anduviésemos en ellas. Ese es el punto de lo que Santiago nos está diciendo también. No. Ser salvos solamente por ser salvos. Sí, salvos, Jesús nos encuentra en la condición que nos encuentra, nos salva, nos ama en la condición que nos encuentra, nos salva en la condición que nos encuentra, pero se rehúsa a dejarnos en esa condición que nos encontró. Es imprescindible, es importantísimo, es de suma importancia que entendamos este punto. Porque como digo, tú y yo podemos equivocarnos y pasar el resto de la vida pensando que ya yo una vez recibí a Jesús en mi corazón y hoy oro y leo la Biblia y le pido a Dios. Espérate, está bien. Yo entiendo que todos pedimos a Dios. Pero ¿qué estás haciendo con esa nueva vida que Dios te dio? La Biblia dice que en Cristo Jesús fuiste creado como una obra maestra, un poema. Dios considera tu vida y el potencial de todo lo que Él ha hecho en ti, lo que Él te ha proveído, es para que tu vida sea un poema en el mundo. Dios mío, Señor, ¿cuántas veces nuestra vida se convierte en una película de terror en vez que en un poema? O en un trágico corrido en vez que en un poema de amor y de gracia y de misericordia por la obra de Dios en nosotros. Es importante que entendamos este punto. Santiago nos va a cuestionar en este punto y nos va a decir, ¿acaso ese tipo de fe? ¿Cuál tipo de fe? El que solamente habla pero no hace. El que hace una afirmación vacía. En el que sus palabras no se conectan con sus hechos. ¿Acaso ese tipo de fe le ha salvado? No. ¿Le va a salvar? No. No, la respuesta es no. Pero sinceramente debemos preguntarnos, ¿qué tan genuina es mi fe? ¿Qué tan real es mi fe? ¿Qué piensa la gente alrededor mío acerca de mi vida en relación con Dios, pero en relación a ellos? ¿Cómo ven mi vida
mis semejantes, mi prójimo, mi familia, mis hijos, mi esposa, tu esposo, hermana, ¿cómo ve tu vida en el Señor ahora? Quiera o no creer en Dios, reciba o no las instrucciones de la palabra de Dios, Él puede decir que tu vida, hermana, es un poema de amor, es una gracia, es una misericordia que se hizo poema, es misericordia más bien que se hizo poema en ti. Pueden ver la mano de Dios moldeando tu vida de tal manera que cuando la gente te ve, te dice, man, cuánta gracia hay en esa persona. ¿Cómo es hermoso, maravilloso ver la transformación que Dios hizo en esta persona? Ese es el asunto. Desde el momento en que recibiste a Jesús, decidiste recibir a Jesús en tu corazón, ahora hay un letrero nuevo. Hay un letrero nuevo en tu vida que dice bajo nueva administración. Tú no te perteneces a ti. Fuiste comprado por precio. Vives ahora tu vida bajo un nuevo propietario. Estás bajo una nueva administración. Cierto, estás en construcción todavía y no se mira muy bien la cosa, pero estás bajo la administración de un nuevo dueño. Ese es Dios. Dios nos va a hablar y nos va a decir, espérate, quiero que entiendas esto clarito. Porque si no entendemos esto, hermanos, no vamos en realidad a vivir la manera en que tu vida, mi vida, sea un poema de amor a la gente alrededor. Dios escribió un poema y Dios le puso carne, le puso pies, le puso manos, le puso ojos a ese poema. Y luego le puso un nombre, tu nombre. Tú eres un regalo de Dios a la gente alrededor tuyo. Tú, en el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por haber sido nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú eres un regalo de Dios a la humanidad alrededor tuyo. Tú eres una bendición de Dios para otros. Bendeciré a los que te bendijeren, dijo el Señor. Y serás bendición. Dios quiere que tu vida, mi vida, sea un poema de amor, un poema de gracia, pero para los demás, no para ti. ¿Entiendes eso? El por qué la iglesia se encuentra en estado de decadencia, el por qué la iglesia se encuentra en una apatía, el por qué la iglesia sufre de esta amnesia de su identidad. ¿Por qué la iglesia se encuentra tan débil? En tiempos cuando más se necesita que el cristiano se levante, que el cristiano deje de estar en silencio, que el cristiano deje de ser un miembro de las fuerzas secretas. No. El cristiano debe levantarse en el nombre de Dios, por el poder del Espíritu, con la autoridad de la palabra de Dios y brillar en medio de la oscuridad y las tinieblas del pecado. El cristiano no puede ser un agente secreto. Un poema no se escribió para guardarse en una esquina. Un poema se escribió para leerse, para hacerse público. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y quién escribió ese poema? ¿Quién escribe ese poema? Dios mismo. Dios mismo. Déjame te pongo en estos versos a continuación lo que Dios nos quiere enseñar acerca de esta gran verdad, acerca de estas cosas que si no las ponemos nosotros en práctica, si no le ponemos cuidado, nosotros en verdad no vamos a estar mirando como Dios quiere que veamos al mundo alrededor en donde vivimos. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 36 que cuando nacemos de nuevo, Dios prometió darnos un nuevo corazón, un corazón más sensible al Espíritu. La Biblia dice en 2 Corintios 5, verso 17, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos dice que si hemos nacido de nuevo, necesariamente tiene que haber cambios. Si nacimos de nuevo, necesariamente tenemos que evidenciar cambios. Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 24, dice, en verdad te digo, aquellos que oyen mi voz y creen en aquel que fue enviado, tienen vida eterna
y no pasarán al juicio, pero han pasado de muerte a vida. Si antes estábamos muertos en delitos y pecados, hoy tenemos la vida de Cristo en nosotros, tenemos a Jesús en nosotros. A eso se refiere la fe genuina, la fe verdadera. Quiero por favor llevarlos a través de unos pasajes en las Escrituras que nos van a poner esto como con un no un microscopio, pero con un telescopio sería, que nos traiga esta gran verdad cerquitas aquí y que nos deje ver las cosas como son y que veamos a Cristo Jesús en todo esto. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, por favor. Vamos a embarcarnos en unos versos de la Biblia aquí que nos enseñan verdades profundas que debemos guardar en nuestro corazón acerca de cómo tu vida, mi vida, nuestra vida puede ser un poema de amor de Dios para el mundo, porque nuestra fe es genuina, nuestra fe es real, nuestra fe es la fe que salva. Filipenses capítulo 1, verso número 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó en ti la buena obra? La buena obra es la obra de la salvación. ¿Quién comenzó esa obra en ti? Dios. ¿Y acaso Dios te va a dejar a medias? Por supuesto que no. ¿Acaso Dios deja cosas sin terminar? Por supuesto que no. Y no dice que la palabra la perfeccionará, quiere decir que la hará completa sin que le haga falta nada. Entonces Dios comenzó la buena obra, pero quiero que veas la secuencia de estos versos. Estos versos tienen que trabajar todos en secuencia para que tenga un claro sentido de lo que estamos hablando. Entonces dice, Dios comenzó en ti la buena obra y Dios la va a perfeccionar. Ahí mismo dale vuelta a Colosenses, esta vez en el capítulo 1 también. Porque Dios está haciendo una obra en ti, porque Dios la va a completar, la va a perfeccionar. Dios es fiel para eso. Dice entonces Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Dios comenzó en ti la buena obra y Dios te va a llenar con el conocimiento de su voluntad, dice Pablo. Te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia espiritual para que tú puedas vivir como es digno de Dios. ¿El poema en tu vida es digno de Dios? ¿Tu vida como un poema es digno de Dios? Cuando la gente considera tu conducta y tu caminar, esa conducta, ese caminar es digno de Dios. ¿La gente alaban a Dios cuando te ven? ¿O acaso le reprochan a Dios? ¿O acaso tu vida es una burla del nombre santísimo de Dios? ¿Acaso estamos viviendo como es digno del Señor? ¿Acaso le estamos agradando en todo? ¿Acaso hay buen fruto en las obras que hacemos diariamente? ¿O puedes decir, sabes qué? No, esto es mucho, esto es muy... No. ¿Quién está haciendo la obra? Es Dios que está haciendo la obra en ti. Tú solamente tienes que presentarte. Tú solamente tienes que ponerte en el altar. Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos y agradables delante de Dios, que es vuestro culto racional. Tú preséntate delante de Dios y deja que Él haga la obra. Tu vida va a ser digna de Dios, tu vida le va a agradar a Dios, tu vida va a llevar fruto en toda buena obra y tú vas a continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Dale vuelta a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses ahora, verso 1 también, capítulo 1, verso 9. Dice Pablo que la iglesia en Tesalónica y en los alrededores de Tesalónica dice que hablaban de los hermanos tesalonicenses y esto es lo que decían. Dice, ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Viniste de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, de la esclavitud al pecado. Y porque Dios hizo esa obra en ti, te salvó, te creó en Cristo Jesús nuevo. No fue restauración, fue una regeneración. Un nuevo principio, un nuevo comienzo. Está haciendo una obra en ti que Él va a completar.
Porque si hay algo que Dios desea es verte que camines digno de Él, verte que lleves fruto, verte que le agrades en todo. Tesalonicenses dice, ya dejaste los ídolos atrás, ya te volviste de eso y lo hiciste para servir al Dios vivo. ¿Cómo le sirves mejor a Dios? Sirviéndole a tus semejantes. La mejor manera de decirle Dios te amo es sirviéndole a las personas que tienes alrededor tuyo. No tienes que decirlo con palabras, con acciones. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, esta vez en el verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Wow! Dios está haciendo la obra en ti. Y ahora nos dice que su obra en ti se lleva a cabo por medio de su palabra en ti. Porque recibiste la palabra. No eres oidor olvidadizo. Eres hacedor de la palabra. Y sabes que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios actúa. Si tienes la palabra, te llenas de la palabra de Dios actúa. Maravillosas cosas. Segunda Tesalonicenses esta vez. Capítulo 1, verso 3. Entonces dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esa es la mejor manera de decirle Dios te amo. Que tu amor abunde para con los demás. Esa es fe genuina, esa es fe real, esa es la fe que sí salva. Ese tipo de fe sí salva. Esa no es una afirmación vacía, vana. No. Segunda de Timoteo, esta vez capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. ¿No es maravilloso cómo las escrituras en una secuencia preciosa nos hablan de lo importante de tu vida en el Señor? Tito capítulo 2, verso 7 dice, Tito, preséntate a ti mismo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué tiene que decir de ti el diablo? ¿Que eres un dolor de cabeza para él? ¿Que eres una amenaza? ¿Qué tiene que decir el diablo de ti? ¿Que eres un impostor, un farsante, un pretencioso? ¿Por qué? Porque te presentas tú como ejemplo de buenas obras. Ah, hermano, es que yo no soy tan bueno. No. ¿A qué se refiere? Preséntate tú como un sacrificio vivo, santo y agradable. El sacrificio no hace nada más que quemarse. Consúmete en el amor de Cristo Jesús. Que tu vida se consuma en esa pasión por Cristo Jesús. Que tu vida se convierta en un poema de amor y de gracia y de misericordia para el mundo alrededor de ti. Cosas verdaderamente increíbles estamos leyendo. Verso 11 del capítulo 2 todavía dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, mira, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La misma gracia que te salva es la misma gracia que te enseña. La gracia salvadora es también gracia transformadora que te enseña a cómo vivir en pureza delante de Dios, para que seas parte de ese pueblo celoso de buenas obras. No las haces porque tienes, porque deseas, porque anhelas involucrar tu vida en estas buenas obras que Dios tiene preparadas para ti de antemano, y porque quieres que por sobre todas las cosas el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Capítulo 3 todavía en Tito, verso 4. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Fíjate, Dios empezó la buena obra continúa por la palabra de Dios, la buena obra continúa en el poder del Espíritu Santo de Dios para la honra del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. La Trinidad completa involucrada. Yo digo, si esto no nos mueve a cuestionar nuestra fe, a preguntar qué tan genuina es nuestra fe, Dios involucrado, el Espíritu involucrado y Cristo Jesús involucrado para que tu vida sea un poema de amor y gracia a la gente alrededor tuyo. Si eso no te mueve, hermano, a pensar qué tipo de fe, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Luego ve el verso 14 ya para terminar. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin qué, sin fruto. ¿Ves a qué me refiero? Primera de Juan capítulo 1, verso 16 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan capítulo 2, verso 4 dice, el que dice, le conozco, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versos 5 y 6. Por esto sabemos que estamos en Él. Aquel que dice que permanece en Él debe también así, él mismo caminar así como Él anduvo, o andar como Él anduvo, o caminar como Él caminó. ¿Estás caminando con Cristo Jesús? Ve de regreso a Santiago para que cerremos este estudio esta mañana. Entonces, solamente tocamos un verso, ¿te das cuenta? Bueno, en realidad tocamos del 14 al 17, pero el punto es esto. El que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y luego pone una ilustración. ¿Cómo sabes que tu fe no es genuina, no es real? Te encontraste después del servicio, sales a comer y te encuentras a un hermano y lo ves que está ahí sentado, tembloroso, porque ni ha comido, tiene frío, es en diciembre, está haciendo mucho frío, no tiene comida, tú estás ordenando comida y tal vez está en abundancia. Y lo ves ahí y le dices, hola hermano, te vi hoy en la iglesia, ¿verdad? Qué bueno, Dios te bendiga, cuídate mucho. Lo ves que está temblando y no le ofreciste un abrigo. Lo ves que está sentado y se mira hasta pálido, tal vez porque no ha comido y no le ofreciste comida. En ese momento vas a venir delante de Dios y le vas a decir, Señor, ¿te agrada mi fe? Y el Señor te va a decir, pregúntate, ¿podrá ese tipo de fe salvarte? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces, ¿qué nos está enseñando Santiago? Nos está diciendo, no. Que tu hablar vaya en correspondencia con tu hacer. Haces lo que dices, exactamente. ¿Qué dices? Que eres un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. Que eres cristiano, compórtate como un cristiano. Que eres una persona de misericordia, compórtate misericordioso. ¿De qué manera? Permitiéndole a Dios que haga en tu vida de acuerdo a sus planes y propósitos. Amén. Te dije, Santiago nos va a meter la espada de la palabra, y cuando él mete la espada y saca la espada, entra la espada, sale lo sucio. Entra la espada, sale lo sucio. Y luego tu corazón es volteado de adentro hacia afuera. Y de repente te das cuenta y dices, wow, este es mi corazón. Pero no para que te alarmes ni para que te quedes, no, es para que digas, Dios, y con todo esto que hay en mi corazón y tú me conoces, me amas igual. Mi deseo es amarte y agradarte en todo. Haz en mí tu voluntad, Señor. Usa mi vida como a ti te plazca, Señor. Quiero agradarte en todo. Quiero llevar fruto en toda buena obra. Quiero ocuparme en tu obra. Y tu obra la haces tú en mí. Yo solamente me presento como un sacrificio vivo.
Quiero consumirme en una pasión inquebrantable por Cristo Jesús. Quiero que mi vida sea consumida en este deseo insaciable por ser como Jesús. Mientras sirvo a otras personas, haciendo lo que está en mis manos de hacer, la provisión viene de ti. Yo solamente distribuyo. Yo no soy un proveedor, yo soy un distribuidor de tu gracia. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por el poder de tu palabra para tocarnos, para cambiarnos, para exponer nuestro corazón y para movernos a pedirte perdón y rogar ante ti, Dios, que nos uses de manera que tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias, Dios, que nuestras vidas son delante de ti como un poema de amor. Hay veces suena como un corrido trágico, hay veces suena como una canción oscura y triste. Pero es el deseo de nuestro corazón que nuestra vida sea un poema a otras personas alrededor nuestro. Y cuando nos pregunten podamos decir, ¿te gustaría estar en las manos de Dios y que Él use tu vida mayor que esto que ves? ¿Mejor todavía? Rinde tu vida a Cristo Jesús y Él hará de ti conforme a su voluntad. No hay nada más agradable al hombre y la mujer que estar en las manos del Dios Todopoderoso, que cambia vidas quebrantadas, vidas trágicas, vidas amargadas, vidas manchadas por una vida que es un aroma fragante delante de su trono. Te damos las gracias por eso y por todo lo demás en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.